estaba mencionándoles acerca de otro personaje. Anoche vimos la bendición sobre Pedro y que nosotros debemos de identificarnos con el Señor y con Pedro en este caso, viendo la gran misericordia de Dios, su gran amor, su gran bondad. Hermanos, ciertamente Pedro estaba negando al Señor, pero Jesucristo conocía el corazón de Pedro, como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por esa razón, no nos da solamente una oportunidad, Él nos ha dado muchas oportunidades en la vida. Amén. Pero ahora quiero que veamos ahí en Marcos 14:10 y veamos a este otro personaje que debemos nosotros también considerar. Y de hecho, debemos entender que estas cosas así son, la vida es así, son normales. Si Jesús tuvo a alguien que lo despreciara, tuvo a alguien que lo traicionara, nosotros no somos la excepción, porque las cosas que Jesús ha sufrido, nosotros también las tenemos que sufrir o las estamos sufriendo. ¿Qué dice la Escritura allí en Marcos capítulo 14 y versículo 10? Este día, el día jueves, según el calendario de aquella época, fue un día como hoy, 3 de la tarde, que Jesucristo murió. Porque mañana yo tenía pensado ver la crucifixión de Jesucristo, su muerte. Yo tengo aquí un comentario bien científico acerca de la muerte de Jesús. Y realmente es una cosa muy impresionante, como Jesús, realmente Él fue asesinado, ejecutado de una forma tan vil, tan salvaje, tan cruel, ¿verdad? Y esto hecho con una persona inocente, ni siquiera era culpable para merecer todo lo que Él sufrió. Pero bien, veamos acerca de este otro hombre. El Escritura lo registra aquí, y como dice acá, era para que se cumplieran las Escrituras. Según el Antiguo Testamento, tenía que suceder esto de que alguien entregara al Cordero. Así como allá en el Antiguo Testamento, el que ofrecía, por decir así, el sacrificio, era el que entregaba el Cordero que él llevaba para sacrificarlo a su favor. Es tremendo. Yo he pensado que si este hombre no pudo tal vez reaccionar, no pudo digerir lo que había hecho, y yo no sé, es muy personal lo que les voy a decir. Yo siento que si Judas hubiera llegado donde estaba Jesús en la cruz, imaginémonos eso que voy a deducir. Si Judas hubiera llegado al pie de la cruz y ahí se hubiera arrepentido delante del Señor, enfocando el hecho del gran amor del Señor, su gran misericordia, yo me atrevo a decir que Jesús hubiera perdonado a Judas si él hubiera buscado eso. Como cualquiera de nosotros, si le damos la espalda al Señor, seguramente no alcanzaremos esa bendición, pero si buscamos al Señor, aún siendo tan culpables, tan injustos, si buscamos al Señor, alcanzamos por el arrepentimiento y la confesión, la conversión que necesitamos para salvarnos. Porque de alguna manera todos llevamos un Judas en nosotros. Todos. Leamos por favor ahí. Entonces dice Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Veamos también, hermanos, Lucas 22, busquemos rapidito. Leamos desde el verso 1, por favor. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, fíjense qué cosa más tremenda, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12.
Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bien, hermano. Con razón, eso está titulado el complot para matar a Jesús. Qué serio, qué tremendo. Amén. Y complots se van a seguir armando por todos lados, aún hoy mismo. Así que procuremos nosotros no ser parte de ningún tipo de este tipo de situaciones. No armemos complots, ni sediciones, ni cosas por el estilo. Leamos otras escrituras, Mateo 26. Mateo 26, bueno, pero hagamos algo, hermano. Atendamos esta solicitud ahorita. Amén. Amén. Oremos por el marido de Tania. Ellos están allá en Esperemos que el Señor sea favorable con ellos. Padre, queremos venir delante de tu presencia. Queremos, Señor, levantar al marido de Tania, Señor, donde está ahorita. Señor, en este hospital. Señor, te rogamos que seas propicio y que en esta hora de tribulación, en esta hora de necesidad, Señor, tú te manifiestes, oh Señor, y hagas, oh Dios, que tu presencia esté allí, Señor, y que guíes a esos médicos y que saques con bien a este hombre, Señor. Dale una oportunidad, dale más oportunidad, Señor, de encontrarse contigo. Por favor, alcánzalo a él y a su familia, Señor, que te conozcan a través, Señor, de esta necesidad en este tiempo, Señor. Oramos, Padre, sabiendo que tú nos oyes, que tú, Señor, nos respondes y que estamos intercediendo a favor de este hombre, Señor. Mira que hay un niño pequeño, Señor, que depende de este hombre, Señor. Hay una mujer que depende de este hombre, Señor. Por favor, Señor, rescátalo, sálvalo de esta situación, Señor, y devuélveselo a sus familiares. Señor amado, glorifícate, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Mateo 26, del 1 al 5, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En Juan capítulo 11, vamos rapidito ahí también. Yo siempre, ustedes han notado que yo siempre hago esto de leer todas estas escrituras para que tengamos nosotros una ampliación en el panorama de los hechos, de los sucesos, porque hay detalles que aparecen en otros que complementan el comentario o las cosas que nos ayudan a entender de mejor manera. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 45 al 53. Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué complot realmente? ¿Cómo es la naturaleza humana, principalmente cuando tiene poder, cuando tiene los medios, los recursos para hacer lo que quieren? Estos hombres tenían el poder religioso y el poder político judío en sus manos. Ellos decidían esto, de tal naturaleza que Jesús se hallaba ante ellos indefenso. Miren, cómo era el caso del que ofrecía un cordero en el lugar de los sacrificios. Realmente, cuán indefenso era un cordero, a merced del que ofrecía el sacrificio. La mera realidad es que aquí estos hombres nos representan a nosotros también, porque fueron parte de todo esto, entregando en este caso a Jesús, ¿verdad? Y sabemos que esto, como el libro de los Hechos nos lo aclara, que fue por el anticipado conocimiento de Dios. O sea, lo que estamos leyendo en los evangelios sí es algo impactante, pero no olvidemos que esto obedecía al plan de Dios. Él manejó todas las circunstancias, y ciertamente nosotros podemos tomar como culpables de esto a estos hombres, pero aún con todo, y voy a insistir en esto, prueba de esto es que algunos de los que participaron de esto más tarde en el libro de los Hechos podemos hallar cómo muchos de los fariseos se convirtieron al Señor. Yo no sé qué sufrimiento moral, qué impacto han de haber sufrido muchos de ellos después de darse cuenta que a quien habían matado era inocente, a quien habían colgado en la cruz era alguien que no merecía estar allí siendo muerto como un delincuente. Por eso en el libro de los Hechos hallamos que muchos de los fariseos obedecían a la fe. Tuvieron oportunidad después de un hecho tan terrible. Como nosotros, igualmente, hermanos, tenemos oportunidad de buscar al Señor, aún con toda la culpabilidad que tenemos, pero que lo hagamos con esperanza. Por eso estamos aquí todavía nosotros. Pero bien, ¿qué es lo que está pasando en realidad alrededor de todo esto? Saben, hermano, no debe sorprendernos esta realidad que se ha repetido, y aún en nuestros días van a manifestarse muchos entregando aún a sus propios hermanos, traicionándonos unos a otros de una manera o de otra, fallando a la confianza, fallando al compromiso que tenemos de fidelidad en todo aspecto, porque consideremos, hermanos, si uno al sentirse defraudado, al sentirse o saberse traicionado, uno se siente tan mal, pero tan súper mal. Yo cuando he estado leyendo esto, me pongo a pensar y quizás me quedo muy corto en el pensamiento, en el sentimiento, en la emoción, para poder entender lo que Jesucristo sintió, lo que Él vivió cuando uno de sus más cercanos, uno de sus mejores, dijera yo así, discípulos. Imagínense qué confianza tenía Jesús en Judas, que lo había hecho el hombre que cuidaba las finanzas. Qué tremendo, ¿no? Es interesante, un hombre de confianza, como cantan algunos, el hombre de confianza, el tesorero. Qué terrible esto, ¿no? Lo traiciona. Pero insisto, ¿qué ha de haber sentido Jesús? Amén. Pero imaginemos también qué puede sentir uno cuando uno sabe que ha traicionado a otro, cuando ha sido infiel en alguna manera a sus compromisos, a sus votos, a sus promesas, y uno falla. Qué terrible que a uno le prometan algo y luego cuando llegue el momento de que se lo cumplan, no se lo dan.
qué serio, qué feo se siente eso. Pero nos quedamos cortos en realidad para entender lo que Jesús sintió cuando él se vio traicionado. Es más, él ya lo sabía, él había dicho, uno de ustedes me va a entregar. Preguntaron los discípulos, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y él dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, el que moja conmigo en el plato. Y la mera realidad es que dice la Escritura que en ese momento ellos no entendieron y se preguntaban unos a otros. Yo me imagino qué hubiera sucedido si los discípulos, el resto de discípulos hubieran sabido que Judas era el traidor, quizás todos lo hubieran colgado a él antes que permitir que traicionara a Jesús. Pero estaba oculto a los ojos de ellos, al entendimiento de ellos. Total que se desarrollaron las cosas y nadie pudo discernir y entender, tanto que Judas se ausentaba. Ellos tenían reuniones y había reuniones donde Judas no está presente. En un momento dado, mientras celebran la cena, Jesús tiene una conversación con Judas y le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y él salió y pensaban que Jesús lo había mandado a hacer alguna cosa, darle dinero a alguna viuda o atender a algún pobre, qué sé yo, como era el tesorero, ¿no? Pero ellos no entendieron que Jesús le estaba diciendo, si me vas a entregar, anda ya, hoy, en este momento. Y es que hay un detalle importante, hermano, el tiempo que tenían ya era el tiempo preciso. Sí, amén. Era el tiempo preciso. Esa misma noche Jesús tenía que ser entregado. Esa misma noche Jesús tenía que ser juzgado injustamente. Si dejaban pasar más tiempo, no hubiera encajado en el tiempo profético. Pero Jesús tenía el control de todo, como vimos el otro día. Él estaba gobernando todo. Él dijo un día, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo él. En otras palabras, voluntariamente Jesús permitió todo lo que pasó. Él podía haberlo impedido. A Pedro le dijo el Señor, no sabes que puedo decirle a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles, y lo haría. Si un solo ángel es capaz de hacer una destrucción tan terrible, ¿qué puede suceder con 12 legiones de ángeles? Entonces entendamos esto, y no para aliviarnos, no para disculpar a aquellos que participaron en todo esto, porque con todo y lo que hicieron, que era necesario hacerlo, posteriormente hubieran tenido la oportunidad, y yo creo que la tuvieron, de buscar al Señor y arrepentirse y haber sido perdonados. Lamentablemente muchos no lo hicieron, no lo hicieron. Ahora tenemos a este hombre aquí, Judas Iscariote. ¿Sí? Leamos en Marcos capítulo 13, vamos por favor, Marcos 13, 12 y 13. Decía que esto es algo que se repite, hermanos, no solo en el tiempo de Jesús. En el Antiguo Testamento hallamos casos tremendos de traiciones terribles, traiciones que costaron la vida no solo de una persona, sino de miles de personas. Para el tiempo final, el tiempo que estamos viviendo, dice el verso 12, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, no estoy menospreciando o minimizando lo que sucedió con Jesús y lo que recibió de parte de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos extrañarnos. ¿Qué debemos hacer? Y vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hizo Jesús? Es lo que debemos aprender, no solo ante la traición, sino ante el juicio injusto que él tuvo que enfrentar. Y aquí quiero que nos metamos. Amén. Amén. Levanten la mano si están conmigo. Amén. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Vamos a leer siempre los evangelios que mencionan esto. Mateo 26, 47.
Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Qué gráfico esto, ¿no? Ay, hermano, yo no sé, pero tanto de Jesús como de Judas, yo quisiera poder entender qué sintieron ante tal situación. Yo me pregunto, ¿qué mal le hizo Jesús a Judas para que estuviera tan dispuesto a hacer tal cosa? Y descubro que muchas veces alguien nos traiciona a nosotros, hermanos, y no sabemos ni entendemos por qué lo hizo, siendo que nosotros no hemos dado motivos o razones o hemos provocado que nos traicionen. Qué terrible situación acá. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, bueno, hablando de Pedro, no el impetuoso, en el verso 54, pero ¿cómo entonces se cumplieron las escrituras? Diciendo que si él pedía ángeles para que lo defendieran, ¿cómo se cumplían las escrituras? Y aquí, pues, espero que puedan recordar más tarde, hermanos, la razón de por qué nadie defendió a Jesús. Nadie defendió a Jesús. Dice: pero ¿cómo entonces se cumplieron las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Otro golpe. Aunque Jesús mismo había dicho a la hora de apresarlo, en otro evangelio se ve que dice: bueno, yo soy, ¿verdad? Y se entrega y dice: dejen ir a estos, que estos no tienen nada que ver en este asunto. Él estuvo dispuesto a librarlos, Sí, sí. ¿verdad? Yo creo que si los discípulos se hubieran opuesto y hubieran defendido al Señor, no hubieran habido solo 3 cruces, hubieran habido, por decir así, 14 cruces, incluyendo a Judas. Tal vez lo hubieran crucificado también, porque él, siendo el traidor, posiblemente hubiera sido también traicionado. Esto es muy importante. Dice el verso 57: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, y aquí quiero que ustedes también recuerden esto, buscaban falso testimonio. Qué tremendo. ¿Por qué buscaban eso? Porque realmente no había un testimonio verdadero por el cual acusar a Jesucristo. Miren, esto me recuerda acerca de Daniel. Cómo buscaron, cómo quitarlo del lugar, sencillamente porque les estorbaba a los corruptos, ¿verdad? Y ustedes saben la historia de cómo Daniel fue tirado al foso de los leones. Contra él se armó también un complot. Pero dice: buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos. Otra cosa que debemos notar: muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responde nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte.
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Yo les voy a dar unas escrituras para que ustedes las lean, dice, en su casa hoy mismo, esta noche, hermanos, y que ustedes puedan considerar. Pueden leer de Marcos capítulo 14, 53 al 65. ¿Por qué se hizo este juicio de manera injusta? ¿Por qué decimos que es injusto y a la vez es ilegal? Primero, en un jurado normal, donde hay alguien acusado, hay un juez, hay un fiscal, hay un defensor, un abogado defensor, y a la vez también hay un jurado que va a deliberar después de haber oído todas las, haber visto todas las evidencias y haber escuchado a todos los testigos y tener todas las pruebas fehacientes que comprueban, que determinan la culpabilidad del acusado. Muchas cosas aquí hicieron falta. Fíjense, los fariseos y principales, hermano, el concilio o Sanedrín, no solamente fueron jueces, también fueron acusadores. Y eso es una prevaricación, porque ningún juez puede ser acusador. Un juez lo que hace es ejecutar el veredicto, la sentencia, declarar la sentencia para el acusado, pero nunca se va a poner en el plano de ser juez y acusador. Eso hace también que esto sea ilegal, porque otra cosa, no se presentaron testigos a favor de eso. Además, los falsos testigos se contradecían unos a otros. Una cosa interesante también es por qué a Jesús realmente lo capturan, ¿verdad? Lo apresan e inmediatamente le hacen un juicio sin investigación seria. No se puede llevar a juicio a alguien. Imagínense lo que está pasando en otros lugares de hombres que están los abogados buscando liberarlos bajo fianza. Bueno, hay tantas figuras en ese sentido, pero ¿por qué con Jesús no se hizo tal cosa? Eso es muy interesante. Apresuradamente lo llevaron y ni siquiera, por decir así, fue juzgado correctamente. Ni investigadores ni evidencias habían, hermano, que fueran fehacientes, que fueran veraces para tomar la decisión de ejecutarlo, hermano. Miren, los jueces, el concilio, eran parciales e injustos y a la vez corruptos. Fueron jueces y fueron también acusadores a la vez. Se apoyaron en el menos indicado, ya que Jesús no había atentado contra las leyes romanas. Digo esto porque luego que ellos determinan ¿cómo se llama?, a matar a Jesús, ellos buscan la ayuda de los romanos para hacerlo. Hay una escritura donde dice que Pilato les dice: miren, si son asuntos de ustedes, vayan y hagan lo que tienen que hacer con él, y si lo tienen que matar, maten ustedes. Pilato no se quería meter en el asunto. Les dejó a ellos libres la calle o la condición para que ellos hicieran lo que tuvieran que hacer. Y es interesante, y gracias, hermanos, miren, no hallamos a Jesús quebrantando ninguna ley realmente. Él había supuestamente quebrantado el sábado. Él había hecho cosas según los fariseos que no debía de hacer. Permitir que sus discípulos comieran con las manos sucias. Esas cosas no tenían ningún peso de acusación, y mucho menos que esas fueran las razones para ajusticiarlo y mandarlo a la cruz. Lo que sí es cierto y que debo de aclararles es que cuando se dice que Jesús blasfema, fíjense lo que estaba pasando, hermanos. ¿Por qué dijeron ellos que Jesús había blasfemado? Cuando lo conjura el sumo sacerdote y le pregunta diciéndole que si él es el Mesías, él dice: yo soy. Cuando le preguntan que si él es el Hijo de Dios, él
dijo que sí era el Hijo de Dios, pero entiendan, la palabra Dios ahí en la Escritura es una figura gramatical que se llama eufemismo, es decir, cambiar el nombre o el título de alguien por un nombre que lo suplante, es decir, en este caso Dios. Ahí la palabra no es Dios, ahí es la palabra del verdadero nombre del Padre. Cuando Jesús expresó el verdadero nombre del Padre, diciendo que Él era su Padre y que Él era su Hijo, en ese momento ellos dijeron que Él había blasfemado. ¿Por qué? Porque ellos no permitían que el pueblo común y corriente, es más, aún los sacerdotes, para poder hacerlo, tenían que someterse a ciertos requerimientos. No era algo que fuera de dominio público. Pero Jesús no tenía un inconveniente, no tenía un porqué para no declarar quién era verdaderamente su Padre. Recuerden que hay una tradición que cuenta que Jesús no era hijo de Dios, ¿verdad? Sino que era hijo de un romano que le apodaron Pantera. Por eso decían que María era una fornicaria y que José era un cómplice en eso. Es triste lo que se registra en la historia, aún dentro de las tradiciones en ese aspecto. Es más, hoy día no quieren muchos judíos reconocer a Jesús como el Mesías, sencillamente porque dicen que José no fue el padre biológico de Jesús y que el hecho de que sea hijo de María, una judía, no hace juicio como para que Jesús sea aceptado, recibido como Mesías por parte de los judíos. Eso es bien serio porque se entiende que debe ser biológicamente viniendo de parte de un padre biológico, natural, y tiene que ser judío y de la descendencia de David para ser se le reconociera como Mesías. ¿Por qué fue dicho que era un blasfemo? Por eso, por haber usado el nombre de su padre. Y él tenía todo el derecho de hacerlo, pero ellos dijeron que era un blasfemo. Esa fue la principal razón que tomaron como justificación para crucificarlo. Dijeron, ¿qué más necesidad tenemos de testigos o de pruebas? Para ellos era suficiente. Ustedes pueden buscar en el Antiguo Testamento, qué es lo que significaba o qué se tenía que hacer con alguien que blasfemara el nombre de Dios. Dice la palabra que no debíamos tomar el nombre de Dios en vano, ni jurar en vano en su nombre, ¿verdad? Ni mucho menos mencionarlo en una situación que no era correspondiente a la grandeza del nombre del Señor. Por esa razón Jesucristo principalmente fue ejecutado por blasfemo y no por ninguna otra razón. Con todo, y que no había un abogado defensor. Miren, yo he meditado en esto tremendamente, digo yo, me hace falta más dedicación tal vez, pero fíjense en Mateo 27, 23, en Marcos 15, 10, si pueden anotarlo, por favor háganlo, en Marcos 15, 14, en Mateo 27, 19, en Mateo 27, 24, pero leamos algo más en Lucas 23, 1, cuando pregunta Pilato que qué ha hecho para que lo estén acusando. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre, pero ellos porfiaban diciendo, y a mí me llamó la atención esto, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Por qué no dijeron, mira, es que lo estamos acusando y condenando por blasfemo? Ustedes pueden leer las escrituras y van a ver que nunca dijeron eso públicamente. Fue algo que ellos decidieron, hermano, a puerta cerrada. Amén. Quiero que veamos, antes de ir más adentro en esto del juicio de Jesús,
quiero que veamos un detalle bien importante. Para el tiempo del fin, bueno, leímos allá que llegará el momento en Marcos 13, 12, 13, donde dice que el padre a los hijos a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, en aquel momento del juicio de Jesús, lo que podríamos llamar la iglesia, en aquel momento, hizo uso de un recurso ilegal, es decir, buscar como dijéramos, la intervención de un juez que no tenía nada que ver con la iglesia. El apóstol Pablo dice que debe haber entre nosotros un sabio que juzgue entre nosotros, pero dice que muchos creyentes lo que hacen es ir a los juzgados de los gentiles para que les ayuden a arreglar sus problemas. Realmente ellos no hubieran buscado a Pilato para eso, pero es profético, porque fíjense en el capítulo 19 del Apocalipsis, hallamos allí una ramera que cabalga sobre la bestia. Ese pasaje es muy importante. Es un buen ejemplo de la mujer que cabalga sobre la bestia, como Apocalipsis 17:3 también nos muestra. La mujer no es otra que la iglesia falsa, que se encuentra dentro de la iglesia verdadera, como Judas entre los discípulos. La bestia no es otra cosa que el sistema de este mundo. Entonces la iglesia falsa utilizará el sistema del mundo para lograr su meta. Dice en el capítulo 19, verso 12 de Juan: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Qué tremendo esto. Los judíos odiaban al César con cada célula de su ser. Sin embargo, los fariseos, los líderes del pueblo de Dios, se identificaron con el sistema del mundo. Hermanos, esto es algo que debemos considerar nosotros. Mire, ellos, cuando Pilato quiso soltar a Jesús, dice en Juan 19:15, pero ellos gritaron y dijeron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ellos escogieron el imperio de César. Ahí terminó la manifestación del reino de Dios a través de Cristo. Él empezó su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Después de experimentar ese reino por 3.5 años, ellos lo rechazaron y escogieron a César. Realmente es una verdadera tragedia. Qué puñalada en el corazón de Jesús. Qué puñalada en el corazón del rey. Ellos no querían tener al rey de gloria sobre ellos. Para alcanzar su perversa meta, cabalgaron sobre la bestia. En este caso, en aquel momento era Roma. Para el tiempo final, hermanos, una iglesia falsa va a tomar el poder político para destruir al Cristo que somos como cuerpo. Se acordarán de lo que les estoy diciendo. Apocalipsis 17:16 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Este va a ser el fin de la iglesia falsa, la iglesia apóstata. Los mismos políticos van a terminar destruyéndola. Lo que sucederá con la ramera en el fin es lo mismo que ocurrió con los fariseos y religiosos del tiempo de Cristo. 40 años después de escoger al César y su imperio para crucificar a Cristo, esta bestia se dio la vuelta y destruyó por completo la ciudad de Jerusalén, mató más de 1 millón de judíos en uno de los mayores estragos de la historia humana. El resto, hermanos, de lo que continúa, vamos a verlo y considerarlo. No quiero decir que estoy tranquilo, no quiero decir que estoy satisfecho, hermano, porque estoy consciente de que ustedes no fueron sorprendidos por lo que vino. Y si de alguna manera ignorábamos lo que venía, no hemos sido sorprendidos ahora que ha venido, porque sabemos que de parte de Dios van a venir juicios. Es más, creo que el juicio que el Señor ha enviado
es leve en comparación a lo que falta. Acuérdense de que se los estoy diciendo para que llegado el momento tengamos nosotros una claridad en lo que ha de suceder y que no nos asustemos. Ahora estamos aquí escondidos y como decía alguien hace un rato, que lo que la iglesia está sufriendo ahorita no es una persecución política. Sencillamente Dios nos tiene encerrados para que meditemos, que reflexionemos, que nos examinemos y que realmente experimentemos un verdadero arrepentimiento y busquemos un verdadero acercamiento a Dios y que arreglemos nuestra situación con Dios, que arreglemos nuestra situación con los que están con nosotros en nuestros hogares. Dios, hermanos, nos está examinando. Es bueno que hagamos, como dicen algunos, una introspección y que nos examinemos a conciencia, porque nosotros, como los judíos de aquella época y los romanos de aquella época, somos tan culpables de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no directamente, pero la muerte de Jesús en nuestros hermanos. Muchos de nosotros asesinamos la vida de Cristo en nuestros hermanos de alguna manera. Somos tan culpables como los judíos de aquella época y los romanos de aquella época, ¿verdad? Que asesinamos a Cristo en nuestros hermanos cuando nosotros los traicionamos, cuando nosotros los juzgamos de una manera incorrecta. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que Dios nos ayude sobre esto y que podamos entender las cosas de tal forma que estemos claros y estemos conscientes de esta situación, de esta realidad. Amén. El argumento que leímos de los principales ante Pilato era: alborota al pueblo, enseñando en toda Judea. Pilato les dijo, y en este caso por tercera vez, o sea, 3 veces, Pilato trató de defender a Jesús. Fíjense, él dijo la tercera vez: ningún delito de muerte o prisión hallo en este hombre. Qué tremendo, hermano. Amén. Qué tremendo. Pero ¿era delito enseñar al pueblo? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué delito pueden tener hoy día de los cuales acusar a los verdaderos siervos de Dios? ¿Qué delito es enseñar la palabra? ¿Qué delito es enseñar la justicia? Lejos de eso, allá en Daniel dice que aquellos que enseñan la justicia van a resplandecer como luminares para la eternidad. Qué tremendo. Ellos decían que pervertía la nación, que prohibía dar tributo a César. Él dice que él es el Cristo, un rey. La respuesta de Pilato en Lucas 23:4 fue: ningún delito hay en contra de este hombre. En Lucas 23:13 al 15, ellos hacen este asunto. Pero veamos en Mateo 27:1, 2 y 11:14, por favor. 27 de Mateo. ¿Están conmigo? Estamos viendo no solamente cómo Jesús fue juzgado, sino que apliquémoslo también nosotros para que nosotros también no hagamos cosas incorrectas. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y luego tenemos ahí la lectura de cómo murió Judas. ¿Cómo creen ustedes que van a terminar los que traicionan no solo a Jesús, sino a cualquier otro? Hermanos, es una cosa terrible que nosotros defraudemos la confianza de otros. Es una cosa terrible que nosotros tengamos falsos testimonios. La palabra de Dios allá en Éxodo 20 dice que no levantaremos falso testimonio. Tampoco debemos hacer calumnias ni chambres. No debemos andar hablando de imaginaciones y de ideas que tenemos de alguien sin conocer. ¿Cómo terminarán los traidores? Hermanos, esto es para ponernos a reflexionar. Amén. Pero en el verso 11 de este mismo capítulo dice: Jesús pues estaba en pie. Esto lo hallamos en Marcos 15, del 2 al 5.
Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. A mí me causa bastante impacto esto. Tú lo dices. En otro lugar, también le dice Jesús, ¿dices esto por ti mismo o lo dices porque otros te lo han dicho? Qué tremendo esto. Tú lo dices porque tienes la convicción de que yo soy el rey de los judíos, o sencillamente dices que yo soy el rey de los judíos porque te lo han dicho. Tú no sabes que yo soy el rey de los judíos. Qué tremendo eso. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, dice, nada respondió. Y Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas fijan contra ti, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador dice que se maravillaba mucho. ¡Wow! Por eso digo, cómo estos hombres buscan al poder romano, pero el poder romano no lo acusa ni lo condena. Qué tremendo esto, hermano. Yo creo que va a venir un día cuando aquellos que son utilizados por la iglesia falsa van a darse cuenta y van a ver la diferencia entre los falsos y los verdaderos. Y ellos mismos se van a encargar de exterminar a la iglesia falsa. Entonces, fíjense ahora en el capítulo 27, donde estamos, verso 15, dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dice, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía, otro aspecto, porque sabía que por envidia le habían entregado. Qué tremendo, ¿no? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Saben por qué yo creo que Pilato actuaba de este modo? Porque él conocía la ley romana. Él sabía que Jesús, aún fíjense, aún llamándose hijo de Dios y llamándose rey, él no estaba infringiendo ninguna ley romana. ¿Saben por qué lo digo? Había un rey llamado Herodes. ¿Por qué no la justicia romana ejecutó a Herodes, llamándose y siendo rey? Pregúntense, ¿por qué no lo hicieron? Por esa razón creo que Pilato luchó por no crucificar a Jesús. Pero insisto que esto no dependía de Pilato, no dependía de los principales, no dependía del pueblo. Era necesario, hermanos, que Jesús fuera puesto en esta condición. Recuerden que dice la palabra que Dios hizo a Jesús, a su Hijo, lo hizo pecado. Tenía que ser de esa manera. Es que debe entrarnos en nuestra mente y en nuestro corazón esa realidad. Porque muchos, yo no sé ustedes, pero si hubiéramos podido estar en aquel momento de esto, no sé en qué lado nos hubiéramos puesto. Muchos que podían haberlo defendido guardaron silencio. Y guardaron silencio porque también estaba en el control de eso Dios. Porque ellos podían haberlo defendido. Hermano, ¿cuántos ciegos que habían sido ciegos? ¿Cuántos cojos que habían sido cojos? ¿Cuántos muertos que habían sido resucitados? ¿Cuántos endemoniados habían sido liberados? ¿Por qué no se juntó toda esa multitud y hubieran enfrentado a los judíos mismos? No digo a los romanos, porque los romanos no tenían nada que ver en ese asunto. Amén. Entonces, ellos decían, sea crucificado.
Viendo Pilato que nada aprovechaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Miren, esto ha suscitado un dicho que usamos nosotros, que nos lavamos las manos antes de tiempo, o nos lavamos las manos diciendo: no tengo nada que ver con ese asunto. De ahí vino esto. Pero Pilato no estaba haciendo eso por esa razón. Era una cosa que ellos practicaban cuando había un juicio que no era correcto, donde ellos lo que hacían era dejar que otros hicieran el asunto y ellos se quedaban a un lado, no queriendo participar de una injusticia. Entonces, y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, hasta hoy día esto sigue pesando sobre el pueblo de Israel. Sigue pesando y no lo han entendido. ¿Cuántos millones de judíos han muerto en el mundo durante la historia? Su sangre sea... Miren, hermanos, Dios está vengando la sangre de su Hijo en su mismo pueblo Israel. Y aún así, sufriendo todas las cosas que sufren, no lo entienden y no se vuelven a Dios realmente. Y si lo hacen del diente al labio, hipócritamente buscan a Dios. Es serio que nosotros lo hagamos de la misma forma. Entonces dice: le soltó Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Pero he estado dándole vueltas a esto y digo yo, si en aquel entonces hubiera habido una organización de derechos humanos, una organización que velara por que las cosas se hicieran correctamente, y sin embargo hoy tenemos una organización de derechos humanos por todos lados, y ustedes se dan cuenta qué terrible lo que pasa, cómo la organización de derechos humanos, en lugar de favorecer al inocente, al injusto, está apoyando al delincuente. Os digo esto con mucho cuidado, pero la realidad es esa. Y otra cosa, miren el abuso de los soldados. Dice en el verso 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Pueden imaginarse un solo hombre puesto en las manos de una compañía de soldados entrenados para matar, entrenados para torturar, entrenados para infligir el mayor daño posible sobre alguien acusado. Hermano, yo me pregunto si estos soldados tenían conciencia de lo que estaba pasando. Hermanos, es increíble, es impactante. No pudieron entender ellos tampoco la postura de Pilato. Yo no sé qué hubiera pasado si los soldados romanos se hubieran puesto en desacato y hubieran desobedecido la orden de azotar a Jesús. Es más, Pilato mismo ordenó que lo azotaran y pensaba soltarlo, solo azotarlo nomás y soltarlo. Y ellos no pudieron ver esto. Y dice: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían, burlándose, escarneciéndole: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. Qué tremendo. Espero, con lo que he podido hacer, explicarles las situaciones que se generaron. Hay muchísimo más en todo esto que nos tomaría mucho más tiempo, pero queda en ustedes que se interesen en estos días, que tomemos conciencia de lo que Jesucristo padeció por nosotros. Eso sí puede traer cambios, puede suceder milagros en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, para tomar la decisión de no seguir viviendo en desobediencia y en rebelión contra Dios. Es todo amor, es todo misericordia, que es todo compasión, que es todo bondad, que es todo benignidad, hermano. Y eso mostrado a hombres y mujeres que no merecemos tales demostraciones. Lo que merecemos nosotros es una muerte más terrible que la que Jesús sufrió. En serio. Ni siquiera morir como Jesús, sino de manera peor todavía. Que Dios nos ayude.
Dice en Hebreos que la sangre de Abel clama justicia, clama venganza, pero la sangre de Jesús clama una cosa diferente. La sangre de Jesús trae vida, trae salvación, Amén. trae perdón, Amén. trae restauración, Sí, Señor. trae vida eterna, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a seguir viviendo de una forma en la que menospreciemos lo que a Jesucristo le sucedió por causa nuestra? ¿Cómo vamos nosotros a vivir de aquí en adelante, no decidiéndonos a practicar verdaderamente, hermanos, el ejemplo de Jesús, que aún amó a sus enemigos hasta la muerte? Y aún todavía hoy Él los ama, pero ellos no lo entienden, no lo comprenden, como leía en el Salmo 26, en Isaías 26 hoy, que quiero que lo leamos una parte antes de terminar. Vamos, por favor. Yo compartía esto temprano con mi esposa y hablamos un poco al respecto y nos dimos cuenta de esta situación. Miren, con cuánta razón el apóstol Pablo dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Estoy pensando en los salmos, Salmo 22, Salmo 55, que no los he citado, y a propósito debían de leerlos esta noche, Salmo 22 y Salmo 55, ahí van a hallar muchas más cosas relacionadas con el juicio de Jesucristo. Dice en el verso 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Pensemos esta noche. Jesucristo murió como una demostración de la piedad de Dios sobre nosotros, ejecutando a su Hijo antes que a nosotros. En tierra de rectitud hará iniquidad. Alguien dijo que nosotros en estas condiciones pecaminosas en las que nos hallamos podríamos estar en el cielo mismo y allí también pecar. Y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Hermanos, cuánta bondad, cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta demostración de piedad para con nosotros. Y muchos todavía no lo logramos ver. Reclamamos. Creemos que merecemos más de lo que recibimos. Hermanos, Dios ha cuidado de que tengamos provisión. Y a propósito, muchas gracias, hermanos, por tener cuidado de mi esposa y de mí. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber traído provisión, bendición en estos días para que estemos suplidos. Muchas gracias a Dios y muchas gracias a los hermanos que lo han hecho. Señor. Hermanos, y amén. lo digo como testimonio, Amén. no para que ustedes se sientan mal por no hacerlo, pero sé que tienen oportunidad y lo van a hacer en su momento. Se los agradezco anticipadamente. Jehová, tu mano está alzada, pero no ven. Jehová, tu mano está alzada, ¿para qué? La mano de Dios está alzada para nosotros hoy, guardándonos, hermanos, proveyéndonos, protegiéndonos, librándonos, cuidándonos. Amén. Que podamos ver la mano de Dios alzada a nuestro favor, porque también la mano de Dios se alza en contra. Si no tenemos cuidado, la mano alzada de Dios sobre nosotros, haciéndonos favores, puede un día volverse en contra nuestra. Tengamos cuidado. Ellos no ven, verán al fin y se avergonzarán los que miden a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, porque tu mano está alzada, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Qué precioso esto. En el verso 16 dice: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Leamos en el verso 20: anda, pueblo mío,
entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Por qué está viniendo todo eso? Decía una mujer hace como 3 días, y lo dijo con mucho temor y temblor, que si Dios no hace algo en contra del pecado hoy, Dios va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Lo dijo esta mujer y yo la vi que titubeó bastante y lo dijo con mucha pena. Porque, hermanos, la situación está peor que Sodoma y que Gomorra. Sí, amén. Está peor. Y si Dios no interviene, ya. ¿Sí? Es increíble. Estaba diciendo eso, hablando de los LGTB. Están tergiversando el idioma, el abecedario, hermano, ya no alcanzan las letras para calificar cada desviación de esta gente. Por eso está viniendo todo esto y haciendo que nosotros estemos alertas y que viendo el juicio que Dios está trayendo, tengamos temor, tengamos respeto hacia Dios y tengamos gratitud, porque al Señor, hermanos, no le cuesta nada destruir a la humanidad y no necesita una bomba atómica ni una guerra con un pequeño microbio, no sé, un pequeño parásito, un pequeño virus, una pequeña bacteria. Es suficiente para exterminar a toda la humanidad si Él quiere. Aún Dios puede hacer una destrucción de la humanidad con otras cosas. Hermanos, temblemos delante de Dios y arrepintamos y pidamos Señor. perdón, porque también nosotros somos culpables. Hermanos, si el mundo se ha descarriado tanto es porque la iglesia ha sido indiferente ante las cosas. Muchos hemos visto tantos delitos y lo que hemos hecho es callar en lugar de enfrentar. Que Dios nos bendiga, hermanos. En el nombre de Jesús, los bendigo esta noche, Padre. Te adoramos. Te adoramos, te bendecimos, estamos agradecidos por tu gran amor, por tu gran bondad para con nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, perdónanos y por favor, en este tiempo, restauranos, Señor. Por favor, haznos volver, Señor. Y cuando todo esto pase, aparezca un pueblo verdaderamente dispuesto a sufrir cualquier cosa por causa de tu nombre, por causa de la verdad, por causa de la justicia, por causa del evangelio, Señor, por causa de tu bondad y tu amor para con nosotros, Señor amado. Oh, que tengamos verdaderamente gratitud y que nosotros, Señor, realmente nos convirtamos, realmente nos consagremos, nos dediquemos realmente a tu servicio, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todos nuestros recursos, con todo lo que esté al alcance de nuestras manos, Señor, para salvar a algunos, para salvar a otros. No solamente conformarnos en que nosotros ya te conocimos, que nosotros ya recibimos el perdón de nuestros pecados, pero hay millones de personas, millones de hombres y mujeres en el mundo que todavía no lo han hecho, Señor. Danos la gracia y el poder para que lo hagamos, Señor, cuando se nos dé otra vez la oportunidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.